Y después, cuando he sido paciente, también he visto los resultados en mí. Lo firmo, lo confirmo, lo reafirmo. El amor cura. Tuve una infancia llena de achaques infantiles. En ese mismo instante ya mejoraba. Se llama Tanguito. Es un ejemplo estupendo de cuando decimos qué es el amor. Los primeros pacientes, yo sabía muy bien que lo único que podía dar sin exceso de dosis era amor, pero se empezó a hacer famosa en el 2011 con los atentados. El alma no sabemos muy bien dónde colocarla, las emociones andan por ahí. ¡Wow! Eso fue lo primero que dijo cuando salió del coma. Pues el amor es la mejor medicina. Porque él dijo que gracias a lo que estaba leyendo en esas páginas recuperó las ganas de vivir. ¿Qué tal? Un saludo, una semana más. Nos encontramos en este canal en el que, bueno, pues nos gusta mantener conversaciones que despierten conciencias. Y cada semana tenemos a una persona invitada distinta. Hoy me hace mucha ilusión, no porque con el resto no lo haya tenido, pero me hace mucha ilusión saludar hoy a Carmen Sánchez Alegría. Ella es más conocida como la doctora Alegría y para mí es un auténtico placer tenerla en este canal y sobre todo porque vamos a aprender muchísimo y si no, lo vamos a comprobar. Carmen, Muchas bienvenida. gracias, Eduardo. Así da gusto en ponerse a hablar a través de una cámara. Gracias de corazón. Agradecido yo porque tenía unas ganas cuando yo te he visto por las redes, digo, a mí me gustaría charlar con Carmen porque para mí tienes una sabiduría que Uy, hay que compartirlo, ¿eh? gracias. Bueno, vamos a ver si yo puedo entenderte un poquito, porque si no me equivoco, llevas más de 30 años como médico de urgencias Treinta y y, cinco, que se dice pronto. y desde luego que se dice pronto, pero hay una medicina especial, la vamos a llamar así, que es la que te gusta a ti compartir. Creo que se llama, de 4 letras, creo que se dice amor. ¿Es Sí, así o no es así? es así, pero no porque quede bonito ni porque parezca el título de un libro o de una canción de Luis Eduardo Aute. Es que es verdad que el amor cura. Es más, yo creo que sin amor nos moriríamos. Pero créeme que en estos años lo he ido constatando, lo he ido probando y después cuando he sido paciente también he visto los resultados en mí. Ya no es que los intuya, es que los he comprobado en mí. Y entonces ya no me hace falta. O sea, siempre digo lo mismo, lo firmo, lo confirmo, lo reafirmo y lo firmo en blanco si hace falta que el amor cura. Ujú. Y de hecho, prácticamente toda tu vida se basa en eso, aunque todos deberíamos aprender y deberíamos saber que el amor es lo que mueve el mundo, pero en tu vida tú has dicho, oye, yo esto lo tengo que enseñar de verdad. Y ahí estás, ¿no? Sí, aquí estoy porque no podría ser médico de otra forma, no podría dedicarme a las urgencias desde otro punto de vista, ni siquiera en mi vida cotidiana podría tener una vida paralela a lo que digo y a lo que cuento y a lo que siento porque forma parte de mi esencia. Ujú. Creo que desde pequeñita tenías claro que querías ser médico. No sé si de Sí, urgencias, pero de médico. mira, cuando entonces yo no distinguía que había diferentes médicos, yo distinguía a los que me quería parecer y a los que no me quería parecer. Había para mí, yo tenía 4 años, siempre cuento lo mismo, pero tuve una infancia llena de achaques infantiles. Entonces iba de la mano de mi madre y cuando me miraban, cuando me sonreían, cuando, cuando tenían en cuenta mi miedo de estar allí sentada sin saber muy bien qué es lo que iban a hacer y me explicaban lo que iban a hacer, yo en ese mismo instante ya mejoraba. Entonces, imagínate, si a los 4 años decidí a quiénes me quería parecer, pues tuve los mejores maestros y lo mitificas todo. A los 4 años empiezas a pensar que quieres ser médico y yo a los 12 13 años, cuando me decían, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Yo decía, quiero libros de medicina. Entonces yo no sabía muy bien qué es lo que pedía, me regalaban historias de novelas médicas, me regalaban, yo recuerdo que con 11 o 12 años sabía perfectamente que la sexta vértebra, por poner un ejemplo, imagínate, a los 12 años yo sabía que la séptima, creo que era la sexta vértebra cervical, no tenía un agujero que tenían todas las demás. Eso no se aprende hasta que no llegas a anatomía, pero yo ya lo sabía a los 12 13 años y eran datos que a mí ya me parecía que eran como rozar que después con tantas ganas llegas a la facultad. Ujú. Bueno, después vas creciendo, ya por fin estudias medicina, llegas a ser doctora de urgencias. Pero, ¿en qué momento decidiste, Carmen, decir, oye, pues vamos a aplicar el amor, que esta es la mejor medicina, y a partir de aquí voy a basar mi vida y quiero que los demás lo tengan claro? ¿En qué momento? ¿Lo recuerdas? Lo decidí a los 4 años, cuando decidí También. a quiénes quería parecerme.
Y yo entonces mira, discúlpame, tengo aquí a un concepto de lo que yo Ay, considero amor. Estamos los dos de ¿cómo se vacaciones. llama? Se llama tanguito y no puedo, quiero decir que no lo puedo quitar de aquí, lo he quitado, pero yo ahora vuelve a subir, entonces si aparece por aquí una oreja peluda, te pido disculpas, No, no, pero que va al revés, nos es encanta. un ejemplo estupendo de cuando decimos qué es el amor. Pues yo lo decidí, a los 4 años no sabes qué es el amor, pero sí que sabes muy bien distinguir cuando te lo dan y cuando no en tus seres queridos, en las personas de poder, que son tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus profesores. Ahí distingues. Un niño sabe muy bien distinguir dónde hay amor y dónde no. Ujú, Bueno, pues eso es lo que tú dices de esto. Esto lo quiero en mi maletín de urgencias cuando yo sea médico. No sé si de urgencias, porque muy bien has dicho tú, no sabes a qué te vas a dedicar. Sabes que quieres ser médico, eso es lo único claro que he tenido en toda mi vida. Sabes que quieres llevar el amor como montera. No sabes muy bien a qué te vas a dedicar, pero yo mis primeros pacientes, es más, cuando llegas allí y te sientes tan pobre de conocimientos, tan pobre de fármacos, tan pobre de contenidos, los primeros pacientes yo sabía muy bien que lo único que podía dar sin exceso de dosis era amor. Y así empecé a hacerlo y así empecé a comprobar in situ que efectivamente, independientemente del tratamiento que iba detrás de eso, el hecho de escucharles, el hecho de querer efectivamente tratarles como trataría a mis seres queridos si estuvieran al otro lado de la mesa, eso me facilitaba mucho después el trabajo, porque había una cosa que se creaba sola, que era la confianza entre el médico y el paciente, que en todo acto médico tiene que haber, para que el paciente cure, claro. ujú. Y hay muchas formas de dar amor, porque si no tengo mal entendido, eso de los abrazos, hablar de otra forma, eso creo que te encanta, ¿no? Sí, mira, es que no hace falta estar enfermo. Con que estés un poco triste y alguien que sabe que necesitas una mínima dosis de oxitocina venga y te diga, ven, que te voy a abrazar. No hace falta estar enfermo, es que en ese momento, wow, se elevan nuestros sistemas, mejora el sistema inmune, mejora la frecuencia cardíaca, mejoramos del resfriado si es que en ese momento tenemos un resfriado y lo que es mejor del todo, mejoramos de las enfermedades del alma, que son tan difíciles de describir, pero que todos sentimos cuando necesitamos un abrazo. Y lo Ujú, mejor de todo es que yo los doy mucho en urgencias y la primera que mejora soy yo misma. El abrazo cura al que lo da, al que lo recibe, incluso al que lo observa desde fuera. Por eso a todos nos embelesa estar, hay un sitio donde a todos nos gusta estar un poco en plan viaje al visillo, que es por ejemplo en las despedidas o en los encuentros en los aeropuertos. ujú, En esa primera zona donde todos estamos esperando que lleguen nuestros seres queridos y vemos que empiezan a llegar otros viajeros, pero cómo se abrazan, cómo se funden, ahí estamos todos con un nivel de oxitocina altísimo. No necesitamos nada más para estar a gusto, solo sentir que la gente intercambia actos de cariño. ujú. Y creo que eres una gran investigadora porque además de ser doctora, bueno, sé que temas de mindfulness los domina, PNL, Bueno, una terapia que creo que es MDR, que creo que ayuda para trauma y todas estas cosas. O sí. sea, que no te basabas solo en lo que es la medicina y lo físico, sino como has dicho anteriormente, sanar el alma. Y dijiste, pues yo tengo que aprender de aquí también, ¿no? Todo lo que sea útil y válido y que pueda ayudar a que la persona que llega a mi consulta se encuentre un poco mejor, yo tengo la mente muy abierta. A veces me dicen, es que usted habla de medicinas alternativas. No, no son alternativas, son complementarias. El MDR es una técnica psicológica que sirve para las fobias, para los traumas. Se empezó a hacer famosa en España. Yo la conocí de mano de Francis Shapiro, que fue la persona que empezó a aplicarla, Ujú, pero se empezó a hacer famosa en el 2011 con los atentados. Los psicólogos que llegaron de urgencias a prestar ayuda a estas personas que habían sufrido esos traumas tan grandes, empezaron a aplicar el MDR. Y a partir de ahí, digamos que empezó a expandirse. Pero yo recuerdo cuando yo empecé a aplicarla y yo ponía las historias clínicas, aplico MDR para que esta persona en mitad de la crisis de angustia se sienta un poco mejor. Mis colegas me decían, ¿pero qué es eso? Que Pero no eso es más que la estimulación bilateral, porque el alma no sabemos muy bien dónde colocarla, las emociones andan por ahí, sabemos cuándo nos sentimos tristes o contentos o enfadados, pero no sabemos muy bien en dónde colocarlos. Pero lo bueno que tenemos
es que el cuerpo sí que sabemos cómo se siente en ese instante. Entonces, para curar el alma, pues tenemos un montón de herramientas que están centradas en las sensaciones del cuerpo. Y eso es sencillo. Y eso, lo mejor de todas estas medicinas es que las he probado en mí. Yo cuando tengo que recetar un antiarrítmico o tengo que recetar un antihipertensivo, felizmente me guío de los estudios de farmacia y de las respuestas que tengo en mis pacientes. Pero las otras medicinas, las del alma, yo puedo sentir muy bien cómo me siento cuando me abrazan, puedo sentirme muy bien cómo me siento cuando paseo a la orilla del mar. A veces me dicen, ah, usted es la que receta tantos paseos por la playa. Pues claro, porque eso cura. Hay medicinas tan sencillas, tan baratas, que se nos olvida que están ahí. Escuchar los pájaros en el amanecer, acariciar a una mascota, acariciar a un perrillo. Eso cura y no somos conscientes del nivel curativo que tiene. Yo siempre distingo entre curar y sanar. Curar es cuando efectivamente mejoramos los síntomas, pero hay un paso más allá, que es la sanación. Y la sanación tiene más que ver con el alma que con el cuerpo. A veces el cuerpo no mejora, pero la persona sana, porque acepta, porque encuentra respuestas a su vida que hasta ese momento no era capaz de encontrar, porque es capaz de dar un giro grande a su vida desde la sanación. Y a veces curan, pero no sanan. Entonces, superan el síntoma o superan el síndrome de enfermedades que van todas unidas, porque una persona, por ejemplo, que tenga mucho estrés acumulado, no va a tener una sola enfermedad, va a empezar a tener porque el cuerpo va mandando señales y va a empezar a tener patologías relacionadas del cuerpo, desde la cabeza a los pies, con un montón de causas, generalmente inflamatorias, ¿no? De tanto cortisol acumulado. Entonces, hay pacientes que con un antiinflamatorio disminuyen los síntomas, pero siguen enganchados a la queja, siguen enganchados al tú más, siguen enganchados a la vida es un valle de lágrimas, con lo cual no sanan. Para sanar hay que ir al alma y hay que ir a las otras medicinas. Ujú. Oye, Carmen, ¿qué te dicen los pacientes cuando le dices todas estas cosas y le recetas esas medicinas, vamos a llamarlas naturales? ¿Qué te dice? Porque creo que te dedicarán también palabras muy bonitas y te dirán, doctora, lo que me está diciendo no me lo ha dicho nadie, ¿no? Son fantásticas las respuestas. Primero porque además tú puedes constatarlo. Y yo empecé a practicarlo desde siempre, pero donde empecé a ver las respuestas medibles fue un tiempo en mi vida en que yo me dedicaba a ser médico de emergencias en el 112, los que van con la UBI móvil al mismo punto del accidente, donde allí la mayoría de las personas a las que teníamos que prestar ayuda estaban inconscientes. La mayoría eran de verdad emergencias, o sea, esas en las que si tú no estás allí, cuando digo tú quiero decir el equipo, Ujú, la vida del paciente corre realmente serio peligro. Y yo seguía aplicando el amor en esas personas inconscientes y vi cómo sus constantes vitales, porque tú cuando llevas una persona en la UBI móvil la llevas perfectamente monitorizada, y comprobar cómo se quedaban en cifras normales, las cifras que en ese momento te estaban diciendo que por dentro todo iba mal, tú decías, bueno, esto es fantástico. Yo recuerdo a veces traslados críticos que los enfermeros de la UCI me decían, ¿me dejas hacer una foto al monitor? Porque cuando yo cuente este cambio, nadie me va a creer. Y efectivamente, de tantos pacientes atendidos desde esa otra óptica, aunque tú les pusieras, los intubaras, les pusieras oxígeno, les pusieras toda la cantidad de fármacos y muchos muy, muy delicados, ¿no? Que tienen que tener una bomba de perfusión constante y perfecta, y tú veías que eso se quedaba corto comparado con la respuesta que se quedaban cuando tú, además de todo eso, le hablabas, aunque estuviera inconsciente, le hablabas desde el amor y le decías, te voy a trasladar con todo el cuidado, con todo el cariño, o llegabas al hospital y aunque hicieras el intercambio del paciente y lo dejaras allí inconsciente, le decías, te quedas en las mejores manos, confía. En ese momento el paciente, aunque no hablaba contigo, su cuerpo se expresaba con valores. Y era fantástico ver pacientes que cuando tú llegabas tenían una saturación de 70, que es muy complicada, y que con esas otras medicinas llegaban con 98% de saturación al hospital.
Quiere decir que el oxígeno pasaba en su sangre de estar al 70% a estar al 98%. A veces me decían, ¿para qué me lo traes si está bien? Es que tú no sabes cómo estaba hace un rato. Desde luego. ¿Y esa persona después era consciente, Carmen, de lo que le había sucedido? Porque eso lo veías tú porque estaba en la móvil. ¿Pero esta Algunos persona sí, lo sabía? algunos sí, algunos me decían, después llegaban a darme las gracias y a decirme que sintieron muchísima tranquilidad durante el traslado, a pesar de que en un principio habían tenido mucho miedo. Sí, lo bueno de los pacientes es que cuando sienten el cambio es como un electrón que salta de órbita, ¿no? Es que es difícil de explicar, pero cuando son conscientes, vienen, claro, vienen y te abrazan y te dicen, wow, yo no lo supe. Yo a veces cuando me hacen preguntas, algunos incluso confían, ya no solo la salud, confían en el hecho de tomar decisiones muy importantes en su vida. Y yo siempre les digo, pregúntale a tu corazón, ahí está la respuesta. Y cuando preguntan a su corazón y encuentran las respuestas, vienen, claro, claro que vienen a darme las gracias y a decirme, wow. Entonces, eso ya es suficiente gasolina como para seguir. Ujú. Esto me recuerda, Carmen, mientras habla, la risoterapia, que también Por es, ejemplo, incluso en claro. películas la hemos visto, ¿verdad? Es que la risoterapia es otra terapia más. O sea, no sé si alguien se ha muerto de risa cuando dices me muero de la risa. Lo que sí he comprobado es cómo riéndose disminuye el dolor, cómo riéndose mejora el sistema inmune, cómo riéndose incluso disminuye el número de células tumorales. Entonces, si fuéramos conscientes, recetaríamos películas de risa a todas horas. Desde luego que sí. Además, Está fundamentado. Ya hay hospitales incluso que la utilizan como una terapia más en pacientes críticos y con unos resultados estupendos, claro, se me viene la de Robin Williams, que imagino que la habrás visto, muy porque bonita. hablando de Sí. hospitales y de risoterapia, pues imagino que es tu campo y que la habrás visto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La risa, la música, cosas sencillas. Es que las cosas buenas de la vida no vienen en frascos de cristal y que se puedan comprar en la farmacia. Las verdaderas medicinas transformadoras están dentro de nosotros y nuestro cuerpo las produce si le damos la posibilidad de sentir ese instante de decir, wow, respiro y me siento vivo y doy las gracias por sentirme vivo. Ujú. Es que no somos conscientes, creo que no terminamos de entenderlo o de saberlo, ¿no? No, porque vivimos desde una parte del cerebro que está siempre pensando, yo por ejemplo, ahora tú y yo estamos hablando y puedo Ujú. estar disfrutando el instante y escuchándote y viendo cómo nuestro propio nivel de oxitocina va aumentando a medida que vamos adentrándonos en algo que nos interesa a ambos. O puedo estar escuchándote mirando el reloj y diciendo, uy, la cantidad de cosas que tengo que hacer después. O puedo estar esperando que tú te calles para yo contestarte rápido. O puedo estar juzgando que no me gusta el color de tu jersey. O puedo estar pensando que fíjate tú, con lo bien que podría estar dando un paseo a la orilla del mar, estar aquí. Eh, no sé si me explico. Sí, sí. Somos las mismas personas, pero no somos las mismas personas dependiendo de qué, como siempre yo digo, qué parte de tu cerebro está aquí ahora. Ujú. ¿Desde qué parte de tu cerebro te asomas al mundo? ¿Desde qué parte escuchas a los otros, les miras? Les puedes mirar desde el miedo, de decir, bueno, ya verás, todo lo que estoy contando me va a decir que estoy loca, o desde la desconfianza, o los puedes mirar desde el amor, desde ole, ole y ole, que estamos transformando el mundo con programas como el tuyo. Ajá. Creo que tu frase favorita, y de hecho es el título del libro, es El amor es la mejor medicina, ¿no? No sé si es mi frase favorita, pero es una de mis favoritas porque Porque es que te decía al principio, cuando hemos empezado tú y yo a charlar, que no es una frase hecha, que el amor es la mejor medicina. El amor con mayúsculas, porque cuando escuchamos la palabra amor, pues nos vamos a las coplas de antaño de nuestras abuelas, o nos vamos a los tangos, o nos vamos. Ese también vale. El amor de la pareja es interesantísimo, sobre todo cuando recordamos cómo nos enamoramos. De hecho, las personas que se enamoran no van a urgencias, no tienen tiempo ni tienen patología ninguna. ¿Por qué? Pues porque toda su capacidad de pensamiento lo enfocan en la persona amada. ¿Qué ocurre? Felizmente, el cuerpo que es sabio, ese enamoramiento dura poco, si no nos volveríamos locos, porque nos olvidaríamos hasta de comer. Y no sé quién decía que uno tiene la edad de la persona a la que ama. Y es verdad. Yo he visto pacientes cómo se han transformado cuando se han enamorado.
y se han transformado físicamente porque hasta que se enamoraron tenían muchas patologías serias y después se olvidaron y se pusieron a bailar y se pusieron a esperar a la persona amada y es como decía el Principito, si sé que llegas a las 4 prepararé mi corazón desde las 3. Entonces, ese amor cura, claro que cura, pero el de verdadero amor sanador es el otro, el grande, el holístico, el amar a cualquier ser vivo. Hay una meditación que me gusta mucho del Dalai Lama, que dice, yo quiero ser feliz, yo quiero estar a gusto, quiero estar sano, pero así como yo quiero ser feliz, estar a gusto y estar sano, que tú también seas feliz, que estés a gusto y que estés sano, y que todos los seres vivos sean felices, estén a gusto y estén sanos. Ese es el amor al que yo me refiero cuando digo que cura. Ujú. Y además, si es verdad eso de que todos somos uno, deberíamos de aprender eso para contagiarnos todos. Y todos somos uno, y qué lástima que tengamos que ser conscientes de cómo se transforma en situaciones. Hace unos días vivimos la situación del tren, la trágica situación del tren, Ujú. y me encantó y me enamoró el chiquillo Julio Rodríguez Ayllón, que él no se conocía a sí mismo y decía, es que yo me convertí en otra persona. Ese es el amor, un chute de amor hacia los semejantes que le hace descalzarse, correr por la vía, ser inmune a los cristales y a todas las piedras y a todos los hierros que había, y cómo fue y volvió sin conocer a las personas, con el único afán de ayudar a salvar la vida, de llevar un poco de calma, de llevar amor a esas personas que en ese momento veían que su vida estaba en peligro y que estaban muertas de miedo. Me encantó escuchar al chiquillo y, de hecho le escribí, le dije, Julio, eres el ejemplo de todo lo que querríamos, a quienes nos gustaría parecernos, a personas como tú, que digamos que se desnudan del miedo, que abandonan en ese momento el qué hacer y que como él muy bien decía, yo me convertí en otra persona. Esa es la fuerza transformadora del verdadero amor, nos convertimos en otros. Ujú. Hay quien dice y comenta mucho que la fe mueve montañas, pero yo creo que el amor también, ¿no? Sí, por supuesto. Es que Es que yo creo que el amor es la vibración más alta del ser humano y por supuesto mueve montañas, mueve todo. No hay más que ver, hay muchos casos que después se hacen famosos de, por ejemplo, madres que son capaces de levantar una furgoneta que pesa varias toneladas, pues porque debajo está su niño, por ejemplo. ¿De dónde saca la madre ese coraje? Pues del amor, por supuesto. O sea, es que el amor nos pega un chute por dentro de hormonas que nos transforma. O sea, es que prepara el corazón, prepara los músculos, prepara absolutamente todo. El miedo también, ojo, ¿eh? Porque Ujú. además el antídoto del miedo es el amor. Entonces, el miedo también produce las mismas respuestas, pero digamos que en dirección contraria. Ujú. Carmen, hemos hablado antes de tu libro. Si no me equivoco, desde 2023 creo que llevan 7 ediciones, ¿no? Está funcionando muy bien, ¿no? Y todo esto lo cuentas ahí, ¿no? Para mí es increíble porque a mí, cuando me llamaron los de la editorial para decirme, ¿quiere usted escribir un libro? Yo creí que era una broma. Y además, después sí, después de 3 intentos de ponerse en contacto conmigo, ya cuando hablaba con el editor, recuerdo que solo tuve 3 dudas. Le dije, ¿cuántas páginas tiene que tener un libro? ¿Para cuándo tiene que estar escrito el libro? ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? Porque a mí, o sea, yo con ir a urgencias y digamos que para mí fue fácil escribir porque lo que contaba en el libro es lo mismo que yo le contaba a mis pacientes. Y me gusta ver la respuesta porque en vez de ver la mejoría de uno en uno, que es lo que yo tengo en urgencias, o sea, Ujú. yo veo cómo mejoran, pero de uno en uno y de repente ver que mejoran y que mejora el ánimo y muchas personas que se han puesto en contacto conmigo para decirme, wow, desde que leí su libro ya no tomo pastillas para dormir. O desde que leí su libro ya no tomo antidepresivos. Recuerdo una mujer de Sevilla que me encantó, que además me escribía manuscrito de esas cartas bonitas Ujú. y me decía, doctora, yo sé que no es verdad, pero dígame que usted ha escrito este libro pensando en mí, porque desde que lo he leído he mejorado y me siento con más ganas de vivir y siento que mis enfermedades son más pequeñas, solo con leerlo. Lo tengo en mi mesilla y cuando se me baja el ánimo, lo releo. ¡Wow! Eso no tiene precio. Ujú. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Porque tú ayudas a todo el mundo, pero ¿cómo te ayudan a ti? Y esto es un ejemplo de lo que es ayudarte Sí. y sobre todo irte tú a la cama.
para descansar y feliz, ¿no? Entiendo. Sí, yo soy muy agradecida y a veces contesto en el mismo día en el que se pone en contacto conmigo, pero a veces no me da tiempo, a veces recibo 100 mensajes al día. Pero a todos uno por uno respondo porque además es tan fantástico. Hay un caso, no sé si tenemos tiempo para que te cuente un caso que a Sí, mí sí, me sí. emocionó especialmente. El caso de un chiquillo que intentó quitarse la vida y se la intentó quitar con ese intento tan estupendo que estuvo mucho tiempo en UCI en coma. Y le hablaban y le hablaban y le hablaban. Los seres queridos en el rato en el que tenían la visita en la UCI le hablaban y no le dejaban de hablar. Y ya el chiquillo, felizmente, con la ayuda de la medicina tradicional, él salió del coma. Salió del coma y en ese momento, en ese instante en el que él despertó, estaba su hermano mayor sentadito al lado hablándole. Y él miró así y dijo, me aburrís, no me habléis tanto, leerme algo. ¡Wow! Eso fue lo primero que dijo cuando salió del coma. ¿Y qué pasó? Que la familia no sabía qué libro leerle. Entonces fueron corriendo a preguntarle a una psicóloga amiga de una tía del chiquillo. Y la psicóloga le dijo, pues mira, no sabría deciros, pero yo estoy leyendo ahora un libro que utilizo porque a mí me ayudó y ahora lo estoy recetando entre mis pacientes. Y qué libro es? Pues el amor es la mejor medicina. Total, que lo compraron y se lo empezaron a leer allí a la cabecera del, todavía él en la UCI, pero ya consciente. Se lo empezaron a leer y cuando él mejoró lo suficiente, fue a planta y lo acabó de leer en planta. Y a mí me emocionó porque además cuando me contó la psicóloga el caso dije, yo tengo que conocer personalmente a este chiquillo. Y me emocionó abrazarle en persona. ¿Por qué? Porque él dijo que gracias a lo que estaba leyendo en esas páginas recuperó las ganas de vivir. ¡Wow! Wow. Solo por ese chiquillo ya me doy por contenta. Yo hubiera escrito el libro solo para él. Pero no será el único caso que te ha llegado así, ¿no? Porque, Así de ese nivel de decir, quería quitarme la vida y gracias al libro he recuperado las ganas de vivir, que no sé si hay más, pero que me llegara a mí tan directamente, solamente ha habido ese caso. Pero sí, todos los días recibo un montón por todos los medios, tanto por las redes sociales como por correo o por gente que va a urgencias y me decía, pero era usted quien ha escrito este libro y resulta que yo no sabía que era usted y yo ya lo leía. O sea, gente que va a urgencias y que se queda allí sorprendida como diciendo, es la misma persona la que ha escrito el libro, porque a veces mitificamos a los escritores. A mí también me ha pasado. De leer algún libro que me transforma la vida o que me ayuda a transformarla o a encontrar mis recursos para transformarla y después me ha pasado que cuando he conocido al escritor, wow, te quedas como los niños cuando ven a su artista favorito. ujú. Entiendo que hay muchas personas que se te habrán acercado o llamado o escrito que te dirán cosas bonitas, pero ¿recuerda alguna en especial que te haya marcado más que el resto o afortunadamente son muchas y no recuerdas? Es que son todas muy bonitas. Es que algunos, mira, recuerdo notas, como te digo, las notas manuscritas de doctora, he recuperado las ganas de vivir, no tomo menos fármacos, leyendo el capítulo del perdón me he animado a perdonar a los míos y ahora ya puedo morir en paz. Eso es algo, wow, eso es algo fantástico. Ujú. Y es que me han escrito, han pasado solamente 23, 24, 25, o sea, 2 años, ahora hará 3 años. Y ahora será el tercero. Ahora será el tercer año. En 3 años he recibido tantas notas, tantos mensajes, tantos correos electrónicos. A mí todos me emocionan. De hecho, algunos los recorto, le hago cuando son a través de las redes sociales, digo, esto no lo puedo perder. Y le hago un pantallazo y los tengo todos digamos que en una carpeta especial, porque a mí me sirven de píldoras para subirme el ánimo cuando aparentemente la vida te da un pepinazo grande, porque a todos nos cae en algún momento el obús. Te iba a preguntar sobre eso. ¿En qué momento te has sentido triste? Y a ti que se te ve con tanta alegría, y valga la redundancia, con tu apellido, te haya ayudado precisamente lo que tú escribes, lo que tú enseñas. Pues te parecerá mentira, pero lo tengo que practicar bastante a menudo porque mi vida cotidiana tiene a veces momentos no sencillos. Mira, ahora te acabo de presentar a Tanguito, pero en la última charla que yo tuve así de tú a tú, que fue con la Fundación Iclovi, tenía en brazos a mi perro Popeye.
Popeye, hablo ya en pasado porque se ha ido hace unos días, Lo sé. pero como estaba muy malito y yo lo tenía en brazos, ya sabes que colocas la cámara de tal manera que no se sabe lo que tienes aquí debajito. Pero yo tenía aquí abajito a Popeye, sin saber que eran sus últimas horas conmigo. Yo me había comprometido a estar en ese directo y estuve. Y me preguntaron, ¿y qué es el amor? Y yo dije, no sé explicarlo, pero tengo aquí justamente el testimonio gráfico. Y levanté la cabecita de Popeye que los perros son guapos hasta para marcharse. Quiero decir que una persona terminal no puede estar delante de una cámara porque se nota que está con sus ojeras y está con su mal cuerpo. Pero créeme que en ese momento Popeyito estaba tan guapo como si estuviera en su momento más estupendo. Y fue bonito porque a mí el hecho de tenerlo en brazos me sirvió para tener fuerza, para estar en ese momento para mí tan duro. Y después cuando se marchó, que al día siguiente se marchó, yo no sabía que iba a tener un testimonio gráfico donde hablaba de él justo para describir lo que era el amor. Quiero decir que en esos momentos difíciles, las personas que no han tenido seres peludos en su vida cotidiana no van a entender lo difícil que es aceptar la muerte de alguien que ha vivido a tu lado 16 años y que solo te ha dado amor. Porque los humanos, desde nuestro ego, podemos dar amor, pero a veces también damos caña. Sí, Podemos fallar a muchas personas, incluso a nuestros seres más queridos. Pero los seres peludos no. Los únicos momentos que te dan de desamor es cuando se mueren o cuando están malitos y tienes que cogerlos en brazos y correr al veterinario. En esos momentos de tristeza, recibir incluso las notas de amor de gente que te dice, he leído su libro y me siento bien, o incluso yo releer los momentos en los que dices, "Mm, el amor incluso es tan auténtico que trasciende más allá de lo que es esta vida. O sea, yo estoy convencida que allá donde quiera ser, mi perrillo en este momento, donde quiera que esté, está mandándome energía de la buena. seguro. Si aprendiéramos más de estos animalitos, sean perros, gatos, cualquier mascota, nos iría mucho mejor, ¿eh? Ellos no tienen ego, con lo cual el amor que lo dan desde la lealtad más absoluta, desde la alegría más absoluta, desde el entusiasmo. De hecho, los que tienen animalitos en casa se dan cuenta de que cuando uno llega a casa, ¿quiénes son los primeros que se enteran que llegas y quiénes son los primeros que vienen y no te preguntan ni te dicen qué tarde es, con quién has estado, me dijiste que vas a llegar a las 4 y son las 5, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que se enteran de tu estado de ánimo? ¿Quiénes son los que te ponen el parche antes de que tú digas me encuentro mal? De hecho, yo cuando no sé qué hacer con mis pacientes, he aprendido de mis perrillos. Yo siempre he tenido perros porque me parecen que son seres de luz. Y he aprendido de mis perrillos. Y qué hace un perrillo cuando quiere estar y sabe que estás triste? Los perros no saben hablar, pero están con todo su ser. Entonces yo he aprendido de ellos cuando tengo un ser querido o cuando tengo un paciente al que no sé qué decirle porque la tragedia que está viviendo me hace sentir muy pobre en palabras, pues igual que el perro está al lado, aunque no diga nada, yo me siento al lado y comparto en ese momento su emoción, sin necesidad de mejorar nada. O sea, los perros no solo están, no te dicen, pues qué tontería que te estés triste por esto, pues no es para tanto. Los Compañía. perros están ahí y te dan. Los perros, los gatos o cualquier ser que tengas de cuatro patas que esté compartiendo la vida contigo. Yo he aprendido de ellos. De ellos he aprendido el saber estar y dar amor. Y me encantaría poder parecerme a ellos en la lealtad, en el entusiasmo y en la capacidad que tienen de vivir el presente sin necesidad de estar como nosotros teniéndonos que traer aquí al centro y a resetearnos porque nuestra mente se va en mil cosas. Ellos cuando pasean, pasean, cuando duermen, duermen, cuando saltan, saltan, cuando se enfadan. Nosotros estamos todo el día con el péndulo, ¿no? Del para allá y para acá y Seguro. para allá y para acá. A mí me gustaría a veces ser perrillo para eso, para disfrutar la vida en el ahora. Para ser auténticos. Como dice la frase Carpe Diem, ¿no? Hay que aprovechar el momento, es ahora, no dentro de X. Ellos son maestros en eso. Nosotros nos somos conscientes ante una tragedia, ante una situación difícil, ante una enfermedad que nos hace sentir vulnerables. Ahí sí que decimos, bueno, a partir de ahora ya me voy a plantear que la vida es otra cosa. Pero se nos olvida, nos dura poco. Enseguida volvemos otra vez al 120 por hora.
Desde luego. Carmen, además del trabajo, también ofreces talleres, conferencias. ¿Cómo lo haces? Pues fíjate, porque eso es algo que a mí me sube las pilas. ¿Por qué ofrezco talleres? Pues porque en mi época de búsqueda, de buscar y buscar y buscar cualquier cosa que sirviera para mi maletín de urgencias, yo asistía a muchos talleres. Y un día, paseando con mi marido, le dije, wow, ¿sabes qué te digo? Es que no encuentro así ninguno que me ofrezca todo lo que yo creo que haría falta. Y mi marido, que es sabio, me miró con todo su amor y me dijo, pues deja de buscar, plantéate qué hacer, qué quieres tú encontrar y hazlo tú. Eso fue un reto que me puso hace ya muchos años. Y yo dije, va, pues puede que tenga razón. Al principio un poco con el síndrome del impostor, este de decir, lo tuyo son las urgencias, ¿dónde vas, alma de cántaro? Pero la gente se empezó a sentir muy bien. Y a pesar de que yo cuando me invitan para dar una conferencia o para dar una charla voy, esos talleres, digamos que son como mis hijitos. ¿Por qué? Porque no me tengo que adaptar a ningún horario, a ningún guión, a ninguna institución que me dice vamos a hablar para médicos internistas o vamos a hablar para sanitarios. No, yo voy y está abierto al público, cualquiera que quiera sentirse un poquito mejor, un poco más feliz, cualquiera que quiera encontrar dentro sus propias herramientas para salir al mundo viéndolo mucho más sencillo, mucho más asequible, mucho más dispuesto a abrazarnos, ¿no? El mundo nos abraza siempre y cuando nosotros salgamos con la capacidad de sentirnos abrazados. Nos abraza la incertidumbre o puede ser para nosotros una lanza, depende cómo la vivamos. Entonces, para cualquier persona que quiera de verdad encontrar esas herramientas sin efectos secundarios y asequibles. Y cuando digo asequibles es que los hago asequibles en lugares que no haya que pagar por el alojamiento un montón. Y yo también los hago muy baratos de precio. A veces me dicen, pero tú has hecho cálculos, si tú pierdes dinero, digo, posiblemente, pero es que no los hago para ganarme la vida. Yo me gano la vida ya en urgencias. ¿Aquí qué me gano? Pues me gano la alegría. Por todo lo que explicas, Carmen, yo entiendo que estás alineada con tu propósito de vida, pero Sí. ¿te queda algo por hacer o quieres hacer algo que quizás todavía, no sé si por falta de tiempo o por lo que sea, no lo has hecho? Pues hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere porque lo acabas consiguiendo todo. Y en mi lista de sueños que yo fui escribiendo, porque no sé en qué taller hace muchos años, ya, no sé si fue en Brasil o en Argentina, porque entonces te tenías que ir muy lejos para encontrar personas que hablaran en esta dimensión. Entonces, aquí hace 35 años, hablar de llevar la meditación a la vida cotidiana te miraban como si fueras tonto. Te miraban como si fueras un Illuminati, pero felizmente fuera había mucha gente que ya era pionera en estas cosas. Y no sé si fue que me dijeron, si de verdad quieres que tus sueños se cumplan, escríbelos. Ujú. Y los escribí con la suerte de ir viendo cómo se han ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo en el momento que le pones una fecha. Porque si no, siempre van a ser un sueño, ¿no? Un sueño inalcanzable, que siempre está allí como el horizonte, que quieres llegar y nunca llegas. Y se han ido cumpliendo todos. Eh, si tuviera ahora que decir qué sueño tienes, me encantaría tener muchísima salud todavía y muchísimas ganas y muchísimo entusiasmo para seguir transmitiendo todo esto que quiero transmitir a todas las personas, tanto que pasan por mi consulta como que pasan por mi vida. Ujú. Lo estás haciendo y eres consciente, ¿no? No sé si soy consciente, a veces me da como vértigo cuando me dicen, wow, ayer me llamaron para invitarme a dar unas charlas a Málaga. Y me dijeron, wow, como ha dicho que sí, estamos saltando de alegría. A mí eso me da mucho miedo porque yo siempre recuerdo una anécdota de que cuando yo tenía 7, 8 años, mi padre nos dijo a todos, vamos a ir a Sevilla y vamos a conocer la Torre del Oro. Y yo tenía unas ganas de ir a Sevilla que estuve como, ya sabes cómo son los niños, papá, ¿cuándo vamos a Sevilla? Papá, ¿cuándo vamos a Sevilla? Y llegó el momento de ir a Sevilla y de llegar y estar enfrente de la Torre del Oro. Y después de estar 2 o 3 meses mitificando la torre, mitificando el oro, yo recuerdo que la miré y miré a mi padre y dije, papá, vale, esta es una torre, pero a mí llévame a ver la del oro. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces cuando las personas leemos un libro mitificamos al autor. Cuando escuchamos un trocito de charla a través de internet decimos, wow, yo quiero más de eso. Pero a mí me ha pasado de ir personalmente a conocer a los autores o a conocer a los conferenciantes y llegar y decir,
pues esto no es nada de lo que yo tenía pensado. Entonces, crear grandes expectativas a veces me da miedo. ¿Por qué? Pues porque no sé si voy a estar a la altura de esas expectativas. Yo pongo todo mi amor y pongo todas mis ganas, pero a veces las personas crean una especie de imagen que tú dices, o sea, es que me ponen a un nivel que es La imposible estar idealizamos, ahí. ¿no? La idealizamos demasiado, quizá, ¿no? Pero en tu caso no. En tu caso no, porque es que Muchas gracias. se te ve, yo ya lo he dicho al principio, yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque sé que lo que transmite y sé que eres, sin conocerte personalmente, me da la sensación que eres pura, sana, divertida. O sea, es que da alegría hablar contigo. Es que yo no noto ni el tiempo que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ay, Ni lo sí. sé, ni lo sé ni me importa porque lo que trato y espero que aquellos que te escuchen disfruten como lo estoy haciendo yo. Gracias, estamos disfrutando mutuamente. Esto es lo que te decía de cuando tenemos un fin común. Y supongo que si tú me has llamado es porque quieres que tus oyentes se sientan mejor. Sí. Vale, pues como estamos en la misma longitud de onda, podríamos estar hablando durante horas y se nos quitarían incluso las ganas de cenar. ¿Por qué? Porque estamos produciendo oxitocina, que es la misma hormona que producen las madres cuando están dando a luz. Por eso ese momento es tan mágico, pero felizmente la oxitocina está en todos los seres vivos. No hace falta estar a punto de dar a luz para sentir un chute de oxitocina. Con estar charlando con alguien que estamos en la misma longitud de onda, ya estamos produciendo oxitocina. La oxitocina, ¡guau!, te eleva el entusiasmo, te pone todas las células, digamos que alineadas en lo mismo, que en este momento es disfrutar la charla y vivir el presente. Ujú. Yo creo que eso es lo que tú nos transmites cada vez que hablas o sales en cualquier sitio, ¿eh? Pero porque yo hablo desde el corazón, porque de verdad me lo Se nota. creo, porque no podría, a veces me dicen, ¿podría usted venir a hablarnos de, no sé decirte, de las arterias coronarias? Digo, pues es que yo no soy cardiólogo, lo siento mucho, o sea, no. A mí que no me Por ahí llamen no. y ya las personas que contactan conmigo, recuerdo además un jefe de servicio de medicina interna que dijo, mira Carmen, vamos a hacer un congreso y queremos que vengas a hablarnos de eso tuyo. De eso mismo, ¿no? Me Si me hizo mucha hables. gracia porque de esas cosas tuyas vendrás. Y dije, pues sí, porque si es para hablar de las vuestras, no cuentes conmigo, yo no soy médico de medicina interna. Entonces, para todas las otras, los otros temas ya hay muchos expertos, ya hay Ujú, mucha gente que sabe y sabe mucho. Entonces yo humildemente solo puedo ir a hablar desde mi experiencia, desde mi corazón, de las cosas que defiendo, pero defiendo porque las he probado en mí y porque llevo 35 años probándolas de uno en uno en la consulta. ujú. ¿Tienes algún proyecto cercano que no tenga nada que ver con esto? Bueno, entre comillas, porque siempre todo está relacionado, ¿no? Pues gracias por tu pregunta. Tengo el próximo proyecto es escribir un segundo libro, que ya tengo hasta el título y los capítulos, Anda. pero me falta el contenido. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una cosa y es que cuando quieres buscar la perfección, cuando tu primer libro, tu primero y único libro, que ya hablo como si hubiera tenido 14 o 15 ejemplares previos de Vendrán. diferentes títulos, cuando tu primer libro ha creado esa especie de respuesta tan fantástica, pues el segundo tiene que al menos estar al mismo nivel. Con lo cual, la perfección es una mala compañera, la autoexigencia es una mala compañera. Y entonces escribo y digo, no, esto no me convence, y lo voy dejando. Entonces espero que pasen, como diría Serra, las musas se han olvidado de mí. Y para eso no hay nada más terrorífico para un escritor que esperar la inspiración. La inspiración te puede llegar en un instante, pero el resto del tiempo es constancia y fuerza de voluntad. Con lo cual mi proyecto está ahí, metido en el cajón. Digamos en el cajón porque yo escribo con boli. Aunque a Ujú, veces ya le pongo forma y cuando hay algo que tiene forma digo, venga, vamos directamente al ordenador porque a la editorial le tiene que llegar cuadradito y en ordenador. Pero digamos que yo me inspiro más escribiendo a mano, pues porque está demostrado que cuando escribes a mano mueves más las neuronas. Ese es un bonito proyecto que tengo en mente y siempre centro la energía en lo que tengo más cercano. Esta mañana, mientras paseaba con mi perrillo por la orilla del mar, como lo más cercano que tenía era charlar contigo y además venía como a ciegas, no sabíamos de qué íbamos a charlar, pero ujú. sí que he ido pensando en nuestra charla, ¿no? Y preparando mi corazón, como decíamos.
con Saperi. Si yo sé que vamos a charlar a las 5, preparo mi corazón desde las 4. Entonces, cada proyecto que tengo, digamos que me centro en el proyecto. Y si tú ves mi agenda ahora, Un si tú lío. ves mi agenda ahora, tengo proyectos ya. Mira, fue bonito, hay una anécdota muy bonita. Un director de un colegio, me llamó en el 2024, en octubre del 2024, para decirme, doctora, sabemos que está usted muy ocupada, como queremos que venga a nuestro congreso anual, le voy a llamar con suficiente antelación. Apunte esta fecha, 20 de marzo para el 2025. Y entonces yo miré y le dije, pues le agradezco un montón su confianza, no se lo va usted a creer, pero el 20 de marzo del 2025 ya la tengo ocupada. Ay, no me diga, bien, como siempre tenemos el Congreso en la misma fecha, por favor le ruego, esto fue en octubre del 2024, por favor le ruego apunte la fecha ya del 2026. Y créeme que yo la apunté, pero como algo así, como algo tan lejano. Bien, pues ahora ya estoy preparando que el 20 de marzo de este año, quiere decir en 6 semanas, no en 8 semanas, estaré dando la charla para esas personas que con tanta paciencia han estado esperando año y medio, ¿no? Que fuera Wow, yo. wow. Eso Pues dice esos mucho, son ¿eh? mis proyectos. Mis proyectos son llegar y, como decíamos con el libro, si a una sola persona le sirve para sentirse un poco mejor, bendito sea Dios. Ujú. Y ese segundo libro entiendo que se verá este año y que no se demorará mucho. Ay, Eduardo, me encantaría decirte que sí, un sí Pero no tiene la rotundo. respuesta, ¿no? No tengo la respuesta. Ojalá. Mira, vamos, te voy a decir que sí, porque eso es ponerle fecha. Con lo cual, cuando pones fecha, los sueños comienzan a ser metas. Voy a decirte que sí. Ah, pues estaré muy pendiente de ese segundo libro y sobre todo, pues bueno, agradecerte que hayas estado este tiempo con nosotros, que yo seguiría, ¿eh? Que yo seguiría, pero sé que también tienes ganas de disfrutar de tu semana de descanso, que estás disfrutando y no quiero abusar tampoco. Ha sido un placer, te agradezco de corazón. ¿Y cómo nos hemos conocido? Quiero decir, ¿cómo me has encontrado? Pues en las redes, como hoy todo el mundo se encuentra, si no estás en las redes no estás vivo. Y eso es lo que he hecho. De hecho, mi mujer fue quien dijo, oye, mira cómo habla la doctora Alegría. Y la escuché y dije, yo quiero que esté en el podcast. Y Dale un tenía miedo, abracito. ¿eh, ¿Cómo se llama Carmen? tu mujer? Begoña. Begoña, ¡mua! Te mando un abracito. Yo tenía mis miedos en el sentido de decir, Carmen está muy ocupada, además sale en las redes con muchísimas personas importantes que en las redes tienen sus seguidores. Digo, igual me dice que no. Pero hubo algo que me dijo, escríbele. Y me puse a buscar cómo contactar contigo y ya te escribí. Pues gracias, gracias por haberte atrevido. Mira, me acuerdo una vez, hace un par de años, me llamaron desde Estados Unidos para ir a dar una charla a Estados Unidos y yo contesté. Primero a través de la página web, pero luego ya con los teléfonos, ¿no? Y recuerdo que la persona que estaba hablando conmigo, que era el CEO de una gran empresa, porque quería que fuera allí para dar una charla a grandes empresarios, recuerdo que dice, ¡ay! Pero, pero es usted. Y me contesta usted. Y digo, a mí me encantaría tener detrás de mí una fundación con un montón de personas, pero no tengo absolutamente a nadie ni que me lleve las redes, ni que formemos equipo, pues porque soy yo. O sea, es que yo sigo siendo la médico de urgencias de toda la vida. Y a todo el mundo digo que sí, porque a mí también cuando yo empecé a entrevistar a personas para mi página de YouTube, que me dijeron, tienes que tener una página de YouTube. Y yo decía, ¿y qué cuento aquí? Digo, pues voy a contactar con personas con las que a mí me gustaría charlar porque me parecen inspiradoras. Y me di cuenta que las grandes personas son humildes, son asequibles, te dicen que sí. Las que están así con el ego un poquito hipertrofiado dicen, ay, no, su proyecto no forma parte de mis... Bueno, pues lo más gracioso es que después esas personas que me dijeron que no, ahora quieren contactar conmigo. Pues Así es sí, la vida. pues sí, pero es que se te nota y entiendo ahora por qué eres la doctora Alegría. Gracias de corazón. Ha sido un placer. Ya sabes dónde tienes un médico de urgencias a tu disposición. Espero que no te haga falta nunca, pero estoy aquí, Para el como alma, médico de urgencias. para el alma sí que todos tenemos que aprender. Eso sí, lo voy a tener y con los libros, que lo voy a desear y lo voy a esperar, ¿eh? Gracias de Carmen, corazón. Para ti y para cualquiera que nos esté escuchando,
aprendamos que la vida es sencilla y que estamos aquí de paso y que nuestro fin más absoluto es ser feliz y hacer felices a todos los que nos rodean. Que esa es la clave. Y eso lo consigues tú rápidamente, Carmen. Pues un Ha sido un placer. placer. Mira, te estoy apapachando de estos Yo así que también, te yo daría también, si yo también lo pudiera. hago así, yo también lo hago así para aprender. ¡Mua! Y espero que en otra ocasión podamos charlar también. Cuando tú quieras. No hace falta esperar al segundo libro, que cuando el segundo libro también te llamaré. Pero en otra Ah, ocasión, claro. porque estas charlas yo las considero masterclass. Muchas gracias. ¿Dónde te mando el jamón de pata negra? Donde tú quieras. Carmen, muchísimas gracias de ¡Mua! corazón. Que Hasta disfrutes de tus prontito. vacaciones y lo dicho, hasta pronto. Chao. Adiós. Y nosotros no añadimos nada más, porque todo lo que ha dicho Carmen es como la Biblia. Hay que aprenderlo y fijaros los años que lleva esta mujer repartiendo amor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, repartir amor con cualquier persona que tengamos al lado. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Adiós.